la autoridad y cómo vamos a impactar sobre la vida de nuestros hijos teniendo una verdadera identidad. Hoy te vamos a enseñar, ¿será que autoridad es imponernos sobre nuestros hijos y aquí se hace lo que yo digo? Tenemos un concepto tan errado de lo que es autoridad. Desde generaciones hacia atrás, la autoridad se ha venido imponiendo por medio de castigos crueles, por medio de torturas, pero la humanidad ha venido evolucionando. La humanidad se ha venido dando el valor por medio de los derechos, por medio de sus propias revoluciones y alzando la voz, levantando esa voz y diciendo no, de esta manera no es. Y a medida del tiempo se ha venido corrigiendo muchos conceptos. Hoy en día el concepto de la crianza es muy diferente al que hubo hace 10 años, hace 20, hace 50, hace 100 años. La crianza también ha venido evolucionando. Se dice que los padres somos más dóciles, que los padres ponemos a opinar a nuestros hijos sobre su propia crianza, pero eso no es verdad. Vamos a verlo desde la parte bíblica, vamos a verlo desde la formación cristiana. La autoridad, si bien es cierto, en la Biblia lo determina y lo define como la disciplina y la organización. La Biblia es muy específica cuando habla de la autoridad. Habla de la autoridad cuando le da el sacerdocio al jefe de la casa, que es el hombre, y cuando le da la bondad a la mujer para edificar su hogar por medio de la sabiduría. La autoridad es esa disciplina que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos, no por medio de castigos crueles, no por medio de insultos o de imposición. Ese concepto también tiene que cambiar, así como ha ido cambiando el concepto del castigo y ya no hay castigo sino consecuencia, el concepto de la comunicación saludable, el concepto de la comunicación más transparente entre la familia, más dinámica. Todo esto ha ido evolucionando, pero también el concepto de autoridad debe evolucionar, porque no nos podemos quedar en conceptos erróneos. Por esta razón, el concepto de autoridad que nos da la Biblia es de disciplina, pero no solamente de la imposición que tú hagas hacia la vida de tus hijos. Tú quisieras, y obviamente todos los padres queremos tener unos hijos casi perfectos, que sean cumplidores de su deber, que sean organizados, que sean respetuosos. Pero vamos a ver primero el enfoque. ¿Cuál es el enfoque que tú le estás dando a tu crianza? Para ti es más importante la organización, su presentación personal, la forma como contesta. Para otros papás, el enfoque es que sus hijos aprendan a hacer dinero. Para otros papás, el enfoque es que sus hijos aprendan algún deporte. Para otros padres, el enfoque es que aprendan a tener servicio social con su país, salen a las marchas. Para otros padres, es la vía religiosa, que cumplan a Dios, que lean la palabra, que cumplan los mandamientos. Entonces cada padre le va dando un enfoque a la crianza. Qué bonito sería que le pudiéramos dar un enfoque integral, donde tenga de todo un poco y sea un ciudadano mucho más educado y mucho más aterrizado en todo, sin el fanatismo o sin irse más por el deporte, dejando la responsabilidad social o solamente la responsabilidad social de ir a marcha, pero dejando de un lado a Dios. Entonces tratemos de tener un enfoque íntegro en la vida de nuestros hijos. Por supuesto que la autoridad también tiene que ver con nosotros mismos. Si nuestros hijos nos ven orando, nos escuchan orando, si nuestros hijos nos ven leyendo la palabra, cumpliendo los mandamientos, pero también nos ven haciendo deporte, nos ven leyendo, nos ven tratando de solucionar las cosas juntos, comunicándonos, viendo un hogar armonioso. Si la mamá trabaja, el papá también trabaja, pero también nos dedicamos tiempo en familia, es un tiempo muy valioso para ellos porque lo están viendo por medio del ejemplo, que mal haríamos y muy pocas familias donde se practica el sedentarismo total, el papá está siempre viendo televisión, trabaja muy poco, pero se queja mucho, la mamá se queja mucho del esposo, pero tampoco
edifica su casa con sabiduría. Entonces son hijos que muy pocas veces consultan al deporte, que académicamente también son renuentes a la academia, no aman la academia, y por otra parte tampoco aman a Dios ni tienen ningún respeto por él. Entonces por eso el ejemplo debe ser el primer enfoque que debemos ver en cuanto hablamos de autoridad, ¿sí? Porque nosotros como padres también debemos ser padres íntegros. En otro podcast hablábamos de si queremos hijos santos, tenemos que ser padres santos. Por supuesto que todos tenemos errores, el único perfecto fue Jesús. Pero decía en el libro de Mateo, tratemos de ser como Jesús, esforcémonos para ser como Jesús. De esta manera ya vamos al segundo punto. No es la imposición de lo que yo quiero para mí, sino de lo que yo quiero transmitir. ¿Por qué? Porque la autoridad no es la imposición, sino el dominio propio. Nosotros hablábamos con nuestros hijos de la autoridad y les preguntábamos quién de los dos creen que tiene más autoridad, papá o mamá. Entonces generalmente mamá es la que pone orden, la que dice, la que organiza, la que dice los tiempos, la que dice las rutinas, pero eso no significa que mamá tenga más autoridad. Lo que pasa es que mamá le está dando toda la bendición al sacerdote de la casa para que tenga la cabeza de traer la bendición al hogar. Mientras tanto, la mamá necesita ese tiempo para pagar facturas, para organizar rutinas, para llevarlos al deporte o recogerlos. Necesita ese tiempo para revisar tareas, ¿sí? El papá no significa que no tenga que tener ese tiempo, también lo tiene, también tiene que tener la disposición de hacerlo, de hacer parte de la crianza, de la limpieza, de la economía, pero nosotras las mujeres somos el apoyo y la ayuda idónea de ese hombre. Entonces muchas veces pareciera que nosotras tuviéramos el pleno control y la plena autoridad. Entonces esa es la segunda, que nosotros debemos ministrar la vida de nuestros hijos desde el respeto por el rol de cada uno y hacerle ver a cada uno, a sus hijos, que cada miembro de la familia cumple un lugar importante en ella y su voz es importante. En muchos hogares se dice lo que la mamá diga, pero eso no le quita importancia ni le quita poder ni institución al hogar, ni mucho menos al esposo. Eso tiene que quedar claro. El tercero, hablábamos del dominio. Ya soy ejemplo, ya cumplimos nuestros roles, ahora ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a tener dominio y disciplina? Porque ahí es donde está la autoridad. La autoridad no está en imponernos, sino en que nuestros hijos sí aprendan el dominio propio. Como que lavarse los dientes, despertarse a tiempo, cumplir las obligaciones académicas, sus obligaciones personales, con madurez, con precisión, con honestidad, enseñarle todo ese mundo de valores como el respeto, la honestidad, la sinceridad, pero también es enseñarles ese autodominio que nosotros hablábamos con nuestros hijos y les decíamos, el día que nosotros no estemos ya viviendo con ustedes, que ustedes ya estén viviendo, no van a tener quien los despierte, cuando ya estén viviendo solos, no van a tener quien los despierte ahora, no les van a lavar la ropa, no van a tener el plato de comida servido en la mesa. Entonces, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Van a llegar tarde a todo? ¿Van a llegar sucios? ¿Se van a alimentar mal? ¿Qué es lo que pasa en muchos casos cuando recién nosotros salimos de la casa de nuestros padres? Aprendemos a comer todo tipo de cosas, de comida rápida y no tenemos tiempo para el deporte, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza el dinero, no nos alcanza la vida, porque nuestros padres administraban nuestra vida. Entonces la autoridad no es imponernos sobre nuestros hijos, es ayudarles a que ellos tengan dominio sobre sus vidas, para que el día que ellos afronten su vida solos y sus decisiones propias, porque lo van a hacer, lo sepan hacer desde el autorrespeto, desde la autoestima, desde el autocontrol, para que ellos entiendan que tienen que tener una buena administración del dinero, del tiempo, del cuerpo, de la salud, de la integridad hacia los demás, que no por estar viviendo solo pueden tener muchas parejas o pueden tener muchas horas de ocio o pueden pasar la noche entera sin dormir, sino que tengan dominio personal y sepan administrar su vida de manera correcta. Esa es la verdadera autoridad.
aquí en nuestro canal. Entonces ponemos podcast lunes, miércoles y viernes, los esperamos, tenemos podcast muy lindos. Quédate y suscríbete. Recuerda que estos canales se hacen con ese propósito de brindar apoyo y ayuda a las familias. Si no nos sigues, aquí te dejo el Instagram para que nos sigas y veas ese valioso contenido. Les mando un besito. Chao, chao.